Muchísimas gracias, doctora Sofía Leticia Morales, secretaria de Educación del Estado de Nuevo León, por estar aquí con nosotros para este video, para 100 y sobre la innovación educativa de Educar para el Bienestar que estás promoviendo como educación socioemocional para Nuevo León. Me parece excelente. Sí. Y un agradecimiento a 100 también por hacer esta iniciativa que nos va a permitir aprender unos de otros. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo te involucraste tú por primera vez en los debates de la política pública sobre la aplicación del programa de aprendizaje socioemocional? ¿Cómo te metiste tú a esta idea del aprendizaje socioemocional en la política educativa? Primero que todo, sí fue un tema central. Yo tuve el privilegio de ser parte del equipo de la Secretaría de Educación Pública que puso en el centro del nuevo modelo educativo la educación socioemocional. No como especialista en el tema, sino como hacedora de política y operadora de política en las escuelas, más de 8,000 escuelas en la Ciudad de México, para ver de qué manera cuando se estaba discutiendo la educación socioemocional, nosotros estábamos de alguna manera ya poniéndola en práctica como si fuera una experiencia piloto, dado que la Ciudad de México, la autoridad educativa federal en la Ciudad de México es parte de la SEP. Entonces tuve ese privilegio de escuchar los debates de los expertos y expertas y tener en las manos la posibilidad de empezarlo a implementar con actores educativos. Y ahí, obviamente, el modelo, y sí lo quiero decir, el modelo que lanza la Secretaría de Educación Pública se inspira, por un lado, en los 4 pilares de Jacques Delors, pero pone en el centro también esas habilidades de conocimiento personal, de conocimiento a los otros, de interacción, que son fundamentos de empatía, que son fundamentos de la educación socioemocional, que no llegamos a cuajar sencillamente porque sale en el 2017, y aunque empezamos un poco a adelantarnos a formar a agentes clave en las escuelas, no llega a consolidarse cuando el sexenio se acaba en 2018. Me da gusto ver que algunos han retomado un poco, al menos la figura gráfica del nuevo modelo educativo en la parte de educación socioemocional. También quiero decir que se coincide con otro elemento fundamental. El 17 de septiembre del 2017 tenemos otro de los grandes sismos en la Ciudad de México, y en ese sismo uno de los elementos que más se lastimó tanto en su infraestructura como en su dinámica fueron las escuelas. Y ahí yo tuve la fortuna de trabajar conjuntamente con uno de los padres de la educación de emergencia, de la pedagogía de la emergencia, que es Ben Ruth. Él ha podido, abrevando de la metodología Waldorf, crear una pedagogía de la emergencia, y la ha probado con distintas poblaciones después de las grandes catástrofes o humanas como guerras o desastres naturales, y en este caso era un desastre natural que era el sismo que había que trabajar. Y la pedagogía de la emergencia parte también de que después de una catástrofe tenemos heridas anímicas y que hay que poner atención, y que la educación artística y la educación física juegan un papel fundamental para sacar esa angustia que provocó una catástrofe. Pero sí tengo que decir que el elemento formativo central en los maestros y maestras de la Ciudad de México fue contigo en Atentamente, porque era quien lo tenía, además de estarlo trabajando como expertos, lo tenía muy claramente identificado cómo trabajar con los maestros para que estos trabajen con los alumnos. Con el ABCD, que en otro momento, pero digamos, ¿cuáles son esos pasos? Empezando por poner atención en nosotros mismos, por aceptar que la bondad es un elemento, y aquí ese cruce con esta tradición, digamos, religiosa y espiritual, pero sí la bondad como un elemento de educación socioemocional, y la claridad y la dirección de nuestros sentimientos y de nuestra acción. Entonces, creo que esos con elementos claves nos ayudaron mucho. También tengo que reconocer que la Universidad Iberoamericana
apoyó mucho en ese proceso de formación. Con toda la influencia desde España, porque ustedes tienen de la Universidad de Wisconsin, con toda la experiencia de la red de escuelas resilientes y toda esta visión de cómo trabajarlo como escuela. Y luego también con Mark Brackett, toda esta idea también utiliza un acrónimo que es RULER. Cómo de alguna manera regulamos nuestros sentimientos y los vamos orientando. Y eso pues ha sido, digamos, mi experiencia teórica, pero también en la aplicación, en distintos niveles educativos. Para nosotros era muy claro desde el principio, al pensar en Atentamente, que teníamos que movernos no solo con los niños, con los docentes, como nuestra teoría de cambio se basa en el adulto como modelo para los niños, pero también decíamos, tenemos que hablar de política pública, ¿no? Sí. Esto no se va a hacer como, bueno, puedes empezar, pero de uno a uno, ¿cómo hacer un cambio de la cultura? Que es un poco lo que nosotros decimos. Me acuerdo que en el 2012 vino el doctor Richard Davidson, lo llevamos al Congreso y entonces estuvo hablando ahí en el Congreso de la Unión en la Ciudad de México sobre este tema. Y para nosotros era un tema, obviamente, pero es cuando ustedes, desde la Secretaría Federal, hacen, ¿no? Meten como obligatoria la educación socioemocional y nos invitan a ser parte de ese grupo de expertos para el desarrollo global de la currícula. Y eso pues fue un gran privilegio, un momento con la Iberoamericana, con gente aquí de Vía Educación, ¿no? De aquí mismo en Monterrey. Y se hizo, entonces nosotros participamos ahí y de ahí después participamos en Constrúyete, haciendo la currícula e implementando. Y esa fue la parte también muy linda de trabajar directamente con los docentes en toda la República y contigo en la Ciudad de México, enfatizando lo que ya comentabas cuando estabas en DEGIFA, ¿no? Que esa fue como realmente una cosa lindísima, de una atención, me acuerdo, a todos los polígonos vulnerables en la ciudad. Entonces ahí ya como que se insertó, pero esta idea de poder trabajar con personas como tú, como aquel equipo, con esa visión, ¿no? Pues se vuelve lo que para nosotros articula la posibilidad de llegar así más masivamente, ¿no? Diciendo cómo transformamos esto en todas las escuelas, en los municipios, en todo el país. Entonces ahí fue como nos metimos y gracias a esos espacios que ustedes también nos permitieron y creyeron en nosotros y con la Iberoamericana, como decías, que estuvimos trabajando, eso fue cuando como entramos y después hemos tenido el privilegio de trabajar con algunos secretarios o secretarias a nivel estatal, ¿no? Que también han asumido, como tú dices, esta bandera, ¿no? Y lo han dicho, se requiere. Entonces, por ejemplo, con Campeche hemos trabajado mucha profundidad, con Coahuila, ahora con Sinaloa. Entonces, cuando hay esa claridad desde la cabeza, pues hay una transformación, ¿no? Hay una posibilidad mucho mayor. ¿Cómo conoció esta innovación? ¿Qué le hizo interesarse inicialmente por la aplicación de este programa a escala en su contexto? Bueno, creo que lo comentaste, pero no sé si quieras agregar algo. Pues, ¿o cómo nos conociste? ¿Por qué nos llamaste, Sofía Leticia? Yo de alguna manera ya lo dije, pero lo vuelvo a poner. Sí. A veces es necesario y uno tiene que ver pros y contras. Una crisis, una catástrofe, para que uno ponga en el centro el verdadero sentido de la educación socioemocional. Y nosotros la vivimos en la Ciudad de México con el sismo. Y la pedagogía de la emergencia juega un papel muy importante en curar esas heridas anímicas a corto plazo. Pero también la claridad de que los aprendizajes fundamentales, que es el primer escalón para seguir aprendiendo, que es la comprensión lectora, la capacidad de expresar su visión y su experiencia, obviamente el pensamiento científico y como aprendizaje fundamental la inteligencia y la educación socioemocional. La inteligencia socioemocional y la educación socioemocional. Tiene que estar como en el centro. Y aquí yo creo que por eso digo que tuve ese privilegio, porque se estaba discutiendo en una mesa del diseño del currículo. Tuvimos obviamente este desastre natural, pero que también nos quitó el tapete y nos dijo, ¿qué tanto estamos cuidando la educación socioemocional? Y la fortuna de que ustedes estaban trabajando en esa mesa, conjuntamente con, como tú lo dices, con la Ibero, con Vía Educación, y que precisamente quien coordinaba esto me dijo, yo estaba buscando alternativas para seguir
no con la pedagogía de la emergencia, sino con la educación socioemocional. Y dijo, bueno, cualquiera de ellas te puede ayudar, y hablé con cada uno. Y lo que encontré es que atentamente ustedes tenían esa claridad, que no es fácil entre un pensamiento, digamos, más académico para construir algo y habilidades concretas para trabajar con los maestros de educación básica, que era en ese momento el compromiso que yo tenía desde la Ciudad de México, era solo hasta educación básica. Ahora tengo el privilegio de poder influir hasta educación media superior y hasta, en las universidades públicas hasta la educación superior. Entonces es mucho más el compromiso de decir cómo hacemos que el centro, que el pegamento de los aprendizajes fundamentales sea siempre la educación socioemocional. ¿Qué actores formaron parte o están formando parte de esta reforma que tú estás haciendo aquí? La educación socioemocional tiene que ser así. Tiene que partir de la voluntad del maestro frente al salón, que está viendo esas necesidades de los niños y las niñas. Y aquí me gustaría comentarte una anécdota. Cuando entramos, como te decía en la pregunta anterior, con mucha fuerza con la pedagogía de la emergencia, porque estábamos en emergencia. Cuando nosotros entramos a la responsabilidad como secretaria de Educación, solo el 3% de las escuelas estaba abierta. Y la mayoría de ese 3% eran colegios particulares que tenían las condiciones para seguir con una educación remota. Para diciembre yo ya tenía 95% de las escuelas abiertas. Entonces era muy importante este tema de transitar de la pedagogía del miedo a la pedagogía de la esperanza, pero cuando se dio esta conferencia de la pedagogía de la emergencia, yo me daba cuenta que los maestros escribían y escribían en el chat y me puse a leerlo, y la mayoría decía, sí, nos parece perfecto cuidar las heridas anímicas de los alumnos, pero ¿quién nos va a cuidar a nosotros? ¿Cómo me cuido yo? ¿Cómo me sano yo? Y ahí obviamente fue la clave para decir, hay que empezar con los maestros y con ellos mismos, porque ellos son la figura de transformación, y hay que empezar desde las escuelas. Y es cuando te llamo y te digo, a ver, ¿cómo me ayudas en esto para darle continuidad? Tenía mucha claridad en que la educación socioemocional tenía que ser el centro de los aprendizajes fundamentales, pero ¿cómo la hacemos para que se construya de abajo hacia arriba? Y por eso lo ligo con esta idea del contrato social que realmente se va construyendo desde las escuelas, que además es el espacio privilegiado para ese proceso de interacción, de convivencia, de educación socioemocional. Y entonces, ¿cómo te contesto más brevemente? Pues los grandes, digamos, cómplices en esta tarea, además de ustedes, han sido los supervisores, los directores, los asesores técnico-pedagógicos, los jefes de sector, los maestros y maestras frente a grupo, y sobre todo los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Y esto que tú nos decías de construirte, pues también queremos en educación media superior que los jóvenes tengan un espacio para expresar esa angustia que ha provocado la pandemia, sobre todo ahora que desgraciadamente otra vez tenemos con el Omicron un aceleramiento de los contagios, y otra vez he vuelto no a cerrar las escuelas, pero al hacer la asistencia voluntaria, pues el 10% de los padres mandan, sobre todo en educación básica, a sus hijos a la escuela, y estamos otra vez perdiendo esa riqueza de la interacción con cuidado, con los protocolos sanitarios, que es la base de la educación socioemocional. Y yo solo, también para ahondar en mi parte de eso, coincido contigo en esta, o sea, para nosotros también que lo ha articulado, como te decía, desde quienes hicieron la reforma educativa y lo insertaron, o sea, ellos que estaban pensando en estas reformas educativas, desde luego a nivel federal, pero los que han encabezado las secretarías o en distintas instancias de las secretarías, los líderes desde luego, pero como muy bien dices, para nosotros sí ha sido crucial en la operación ese trabajo con jefes de nivel, supervisiones, ¿no? o jefes de subsistemas en caso de media superior, y como hasta los maestros. Y sabes, ahora que mencionabas, y por supuesto llegando a los niños, pero mencionabas esto, y durante la pandemia algo que hemos visto impresionante es la participación de los papás.
¿no? En que de repente les ha tocado a ellos ser quien tienen que enseñar, y hemos trabajado con los docentes a decirles, no le puedes pedir, ¿no? O sea, hay a veces una queja de los docentes hacia los padres, pero el papel de ellos ha sido fundamental, ¿no? En adoptar, y para nosotros ha sido construir con los docentes esa relación íntima con los padres, ¿no? De empatía, de colaboración, ¿no? En ese contrato que sí es pequeño, ¿no? Entre el docente y los padres, para que sea nosotros educamos a este niño, a esta niña, a este joven, ¿no? Eso creo que ha sido una participación muy interesante, pero los actores a los distintos niveles son cruciales para articular. Cuando no estamos trabajando hasta nivel, por ejemplo, supervisión, dirección, no se mueve tampoco, ¿no? Porque también los docentes requieren ese apoyo superior, ¿no? O sea, que se les dé el tiempo y el espacio para hacer su propio desarrollo, su propio cuidado y la implementación en el aula. Y acá otra pregunta es, ¿cuál ha sido, crees, el principal logro en este proceso? Llevas ahora desde octubre, ¿verdad? Sí. Que estás en esta secretaría. Octubre, que bueno, más que vuela, digo, octubre, noviembre, diciembre, enero, o sea, llevas 4 meses, ¿verdad? Pero bueno, supongo que lo que has visto acá o lo que hayas visto antes, exacto, ¿verdad? Uh-huh. Pues es muy ambicioso hablar de logros, pero yo sí hablaría de procesos. Primero, el tener muy claro que la educación socioemocional tenía que ser el punto de despegue desde la primera semana de entrar. Entramos el 4 de octubre y la conferencia fue el 6 de octubre, invitando a todos los actores, todas las figuras educativas. Segundo, el poder ofrecer primero escuchar a los maestros, que me parece fundamental, y decir, necesitamos actuar ya. Y la actuación inmediata fue ofrecer un taller negociado con ustedes, que ustedes nos dan, pero un taller abierto a todas las figuras educativas. Más de 5,100 maestros o figuras educativas, que va desde el supervisor hasta el maestro frente a grupo, se inscribieron emocionados y pudimos realmente empezar con la emoción de decir, sí hay una respuesta a mi petición de quién me ayuda, quién me ayuda a sanar mis heridas anímicas, pero también me dan las herramientas para trabajarlo en la escuela. Y eso yo creo que ha sido un gran acierto, por escuchar, por responder inmediatamente, y por la respuesta de los maestros, porque 5,100 figuras educativas que dicen, levantan la mano y dicen, yo sí quiero tomar un taller centrado en el bienestar socioemocional, y en el bienestar mío, para poder pasar ese bienestar. Sí, y fíjate que ahorita pensaba que eso es creo como un gran logro, y estamos en medio de ese taller, ¿no? Empezó la primera sesión, pero pensaba yo como este logro, quizás yéndome atrás hacia ese 2017, ¿no? En lo que yo veo en el cambio, ¿no? De que antes era como una propuesta por ejemplo, para nosotros y otros expertos en el campo, era, oigan, esto es importante, pero creo que eso ha cambiado, ahora es una demanda del sector educativo, o sea, los mismos docentes lo quieren, lo valoran, aún con el cambio de gobierno. Sí. En la consulta que se haya hecho en ese cambio, también volvió a salir la educación socioemocional. Y creo que eso es un logro enorme para un país, ¿no? Donde hay una sensibilización, donde se habla de ello. Creo que en el resto, en general, el país todavía no está muy articulado, yo creo, en la realidad concreta de las escuelas, porque requiere este tipo de estrategia puntual como tú estás haciendo, pero sí siento que ya hay una sensibilización. Y ese es un logro también de ustedes, ¿no? O sea, de ustedes de entonces... Sí. Y como tú decías, y lo retomo, el tema de la tragedia, o sea, de la dificultad, voy a llamarle, ¿no? De tener que transformar o usar esta dificultad como la pandemia que ahorita tenemos. Sí hemos notado, como tú muy bien señalas, este aumento en los problemas mentales de todo mundo, desde los chiquitines hasta, por supuesto, los adultos, todos responsables. Y entonces también se hizo muy evidente, ¿no? O sea, ya muy palpable. Requiero herramientas para trabajar con esto. No estábamos preparados para ese aislamiento, no estábamos preparados para la angustia, para la dificultad. Y eso es parte de las habilidades socioemocionales y lo que intentamos, ¿no? Es como con esa, o sea, te
te ayuda cuando está la dificultad, pero te prepara, ¿no? O sea, te hace más resiliente en general hacia el futuro. Y sí creo que eso es un gran logro cuando dices hay ya una mayor sensibilidad al tema. Y creo que es un gran logro ver que hay todo este interés y que, como dices, difícil, quizás ahorita estamos siendo prematuras porque estamos iniciando en eso, pero creo que ya has logrado, y si pudiéramos haber seguido a lo mejor el impacto, lo hemos hecho en otros estados, ¿no? Sigues el impacto de la implementación de Educar para el Bienestar, y sí vemos cambios sustantivos, ¿no? En la resiliencia, en sus capacidades, sacamos a las personas del burnout, y esos son realmente cosas. Y lo que tú has comentado, hablábamos antes, nos falta medir el impacto en los niños, ¿verdad? Sí. Pero hay algunas cosas, esperamos tener esos datos pronto, pero esperamos ver que también los niños estén sintiéndose protegidos con estos adultos que hacen estos entornos de cuidado. Fíjate que una de las cosas que me gustaría comentar es que las imágenes de los niños y las niñas, y me acaban de mandar una, entrando a la escuela con una alegría, que yo creo que algo que nos dio la pandemia positivo, y yo quisiera ponerlo, es el realmente valorar lo que tenemos siempre y no lo habíamos valorado, como el valor de la escuela, pero sobre todo de la interacción y la dinámica de la escuela en los niños y las niñas. Llegan los niños, los primeros que los llevaban a preescolar el primer día con una cara de felicidad, de decir, ya quiero regresar a mi escuela. Desgraciadamente, como decía, pues con estos vaivenes de distintas cepas, pues tenemos también que ir aprendiendo cómo logramos que no se pierda, que vean en las escuelas como un referente de que aquí está abierto con esas ABCD, ¿no? Con los brazos abiertos, con esta visión de bondad, de atención, de claridad y de dirección. Muchísimas gracias, Sofía Alicia. Pues creo que, ya no, nos falta el último, el consejo. Si le pudieras dar un consejo a los responsables de política educativa de otros países que quieran crear su propia versión de lo que tú estás haciendo, ¿cuál sería tu consejo? Pues me choca la palabra de consejo porque creo que más bien es cómo aprendemos de distintas experiencias. Pero lo que estoy viviendo, digamos, esta semana, me gustaría ponerlo y compartir lo que es ¿cómo hacemos la reflexión de reimaginar los futuros de la educación? En este documento informe de la UNESCO, que tuvimos además el privilegio que uno de los consejeros se lo dio, digamos, nos dio esa conferencia para todos. Cuando este informe todavía no está traducido al español, entonces estamos igual tratando de ser pioneros en decir cómo construimos este contrato social por la educación, pero reimaginando el futuro de la educación, con todo lo bueno y lo que hemos padecido durante estos 2 años de confinamiento, de temor, etcétera. Pero lo pongo porque ese documento habla de que hay 5 motores para la transformación. Y obviamente habla de los maestros, pero también habla de la pedagogía, habla del currículum, habla de las escuelas, y habla de este ecosistema que permita que aprendamos durante toda la vida. Que no veamos nada más la educación como estos fragmentos o digamos niveles educativos en donde te gradúas. Porque el aprendizaje, como la educación socioemocional, es para toda la vida con distintos aspectos. En ese sentido, lo que yo compartiría es cómo vemos la educación socioemocional en cada uno de estos 5 elementos, digamos, detonadores para un proceso de transformación para los futuros de la educación. No, muchísimas gracias. Yo quizás, exacto, como dices, lo de consejo puede sonar y creo que tú has hecho un panorama mucho más global. Yo sí quizás pondría o sumaría o agregaría o complementaría con que creo que entender que el bienestar es una habilidad que se puede desarrollar, ¿no? Y que debemos integrar eso en esta idea de qué educamos, ¿no? Si educamos a la gente y que estos aprendizajes básicos tan importantes como la lectoescritura, el pensamiento lógico, todo esto, de hecho se fortalece, como tú lo has dicho bien bonito, ¿no? Como con ¿cómo le llamabas tú? Como este pegamento, ¿cómo le llamaste? Como un pegamento, como amalgama, un sustrato, digamos, amalgama, ¿no? Exacto. Que permite y faculta. Entonces creo que el entender que cuando uno invierte en educación socioemocional, inviertes en un fundamento para todo lo demás, desde esos aprendizajes fundamentales hasta la construcción de este bienestar y esta ciudadanía participativa
activa, involucrada, porque creo que va desde, ¿no? Desde lo personal hasta, desde luego, lo ciudadano, que puedas vivir con tus valores. Y yo quería agregar, yo pienso que hayas hecho toda una cosa que yo veo, pero no sé, en cuanto a qué actores, eso es de otra pregunta, pero me quedé pensando, de cuando dices quién participa, o sea, yo noto muy nítidamente que tienes una apertura enorme hacia la sociedad civil. Desde tu secretaría, ¿no? Y en esa articulación del contrato social que yo lo veo cómo lo estás articulando, o sea, haciendo partícipes a las personas de la sociedad civil, organizaciones como Atentamente, pero también veo que tienes articulación con el empresariado, tienes articulación con distintas voces, y eso creo que es una construcción, o sea, es un paso muy firme hacia esa construcción, involucramiento, ¿no? Porque la educación es de todos, ¿no? O sea, todos educamos finalmente. Entonces, sí lo podemos tomar entre todos, pero yo noto que eso es parte de lo que no lo has mencionado, por eso lo quería resaltar, porque pienso que eso es algo que tú has hecho en hacer posible, ¿no? Tus distintas metas, que esta no es la única, obviamente, pero noto que esa articulación de la sociedad y el espacio real para eso, espero lo lleve muy lejos. Gracias por mencionarlo, porque sí creo que he dado en nuestras preguntas poco énfasis a eso que para mí es fundamental. Primero, como tú lo mencionas, esta corresponsabilidad de los padres y madres de familia en la tarea educativa, pero sobre todo en la educación socioemocional. Abrir las puertas a organizaciones de la sociedad civil, que aquí en Nuevo León hay muchas muy comprometidas. Hay un movimiento, por ejemplo, que se llama Niñez Esencial, con el cual he aprendido mucho porque es una red de más de 70 organizaciones y ponen en el centro, que ha sido, yo también lo he tomado, que se llama Niñez Esencial porque las escuelas son una función esencial. Tomado de que con la pandemia se decía, esta es una actividad esencial y puede estar abierta, esta no. Entonces las escuelas son una actividad esencial y tienen que estar abiertas. Por ese sentido que hablábamos antes de abrir las puertas a los otros, pero también Nuevo León se caracteriza por una generosidad del empresariado. O sea, nosotros entramos también desde la transición con un programa de apadrina una escuela, porque desgraciadamente algo que no hemos logrado es que las escuelas públicas se vean como un bien común, como el bien social, digamos, que se protege. Y hay muchos vandalismos, robos, encontramos escuelas completamente abandonadas porque habían estado cerradas 2 ciclos escolares. Pero entonces los empresarios y la sociedad y las organizaciones de la sociedad civil, pero también la sociedad en pleno, generaciones de distintas universidades, de exalumnas de educación, de colegios religiosos, todos se sumaron para decir, yo pongo dinero para rehabilitar escuelas. Y apadrina una escuela vamos a mejorar la estructura del plantel. Pero obviamente a partir de eso, pues cómo se aprende entre escuelas, entre colegios particulares y escuelas públicas, porque todos tenemos que aprender unos de otros. ¿Y en qué sentido? Otra vez poniendo en el centro este sentido de bondad, de empatía, de vamos caminando juntos, interactuando. Entonces sí, tú tienes toda la razón. Una parte fundamental de, si se puede hablar de éxito, no es mía, es colectiva, es cómo abrimos la puerta. Mi primera intención es, la Secretaría está abierta para todos y vamos a construir juntos porque, como tú bien lo señalas, la educación es tarea de todos. Pues me gustaría comentar, sobre todo porque tú estás aquí, y no como consejo, pero sí como experiencia a compartir, que como la educación no es de todos, abrir las puertas para trabajar juntos con organizaciones de la sociedad civil que tienen años como expertos en distintos temas, es una apuesta realmente a trabajar por la mejora educativa. Y agradecerle atentamente que desde el primer momento, desde la primera llamada, tú me dijiste, sí, claro, vemos cómo le hacemos, qué necesitas, cómo transformamos lo que tenemos a las necesidades de ustedes. Y así como tú, como bien lo dices, hay otras organizaciones que también tenían muy pocos recursos para terminar el año. Y yo dije, bueno, ¿qué podemos hacer con esto? Y ustedes, pues, dar opciones y trabajarlas con los maestros para que ellos también decidieran. Y eso yo creo que es la clave. Pues muchísimas gracias y muchísimo éxito, y se abran todas las puertas de todo lo que tú estás visualizando y con tú y con los demás. Muchas gracias, Leticia.